¿Te han castigado alguna vez por negarte a usar la máscara de la mediocridad? ¿Has sentido cómo tu silencio se convierte en una amenaza mortal para los demás? ¿Has experimentado esa sensación brutal de estar rodeado de personas, pero completamente solo en tu verdad interior? Napoleón Bonaparte conocía el precio sangriento de esa autenticidad. Sabía que el hombre que controla sus palabras controla el mundo que lo rodea, pero también sabía que ese control tiene un costo que pocos están dispuestos a pagar. En el laberinto infinito de la soledad masculina existe una verdad sombría que nadie te enseña, porque revelarla sería admitir que toda la estructura social es una farsa construida sobre mentiras conversacionales. Tu silencio es más poderoso que 1000 discursos vacíos. Mientras otros hablan incesantemente para llenar el vacío terrorífico de su insignificancia existencial, tú guardas tus palabras como un emperador guarda sus tesoros más preciados. Y eso los aterra hasta los huesos. Napoleón descubrió a los 20 años algo que la mayoría de hombres nunca entiende. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia absoluta. Es el sonido ensordecedor del poder que no necesita explicarse ante nadie. Es la manifestación física de una mente que ha procesado tanto dolor que ya no necesita vomitarlo en palabras desesperadas. Cuando un hombre verdaderamente fuerte permanece callado en una habitación llena de voces histéricas, su silencio grita más fuerte que cualquier proclamación épica. Los débiles lo interpretan como desprecio, porque no pueden concebir que alguien tenga algo más interesante que hacer que participar en sus diálogos vacíos. Los mediocres lo ven como arrogancia, porque su ego herido no puede aceptar que existan hombres que han trascendido la necesidad de validación externa. Los sabios lo reconocen inmediatamente como dominio puro, como la expresión natural de alguien que ha encontrado en su interior un universo más fascinante que cualquier conversación social. Pero ¿cuál es el precio brutal de ese poder? ¿Qué sacrifica un hombre en el altar de la autenticidad cuando elige el silencio como su arma principal? La respuesta te va a doler como un puñal en el estómago, porque vas a reconocerte completamente en ella. Vas a entender por qué tu silencio inquieta tanto a quienes te rodean. Vas a comprender por qué tu simple presencia callada desestabiliza grupos enteros de personas. El silencio auténtico, ese que realmente tiene poder transformador, nace del dolor procesado hasta convertirlo en sabiduría destilada. Surge como un fénix cuando has enfrentado cara a cara al otro interno, que habita en las profundidades más oscuras de tu soledad. Ese otro que conoce cada uno de tus miedos secretos, cada fracaso humillante, cada momento de debilidad que preferirías olvidar para siempre. Napoleón no hablaba porque había vencido ese diálogo interno devastador. Había convertido su desarraigo emocional en fortaleza estratégica. Tu silencio no es frialdad calculada, es sabiduría destilada por el sufrimiento más intenso. Es la comprensión profunda, casi espiritual, de que las palabras baratas devalúan tu esencia como el agua sucia contamina el oro puro. ¿Qué explicarte ante quienes no tienen la capacidad de comprenderte? Es traicionarte a ti mismo de la manera más cobarde posible. La noche del 18 de Brumario de 1799, mientras sus generales discutían estrepitosamente como gallinas histéricas en el Consejo de los 500, Napoleón Bonaparte permaneció en un silencio que cortaba el aire como una guillotina invisible. No era timidez de un hombre inseguro. No era la parálisis del miedo ante el momento decisivo. Era cálculo puro, matemático, letal. Observaba cada gesto microscópico, cada palabra envenenada, cada traición que se gestaba como un tumor maligno en esas voces desesperadas por llenar el vacío del poder que no sabían manejar. Los historiadores tradicionales, esos escribanos de la mediocridad, nunca te cuentan esta verdad que destroza su narrativa romántica. Napoleón conquistó media Europa más con sus silencios calculados que con sus palabras inspiradoras. En las negociaciones cruciales de Austerlitz, mientras sus enemigos gritaban amenazas huecas y condiciones ridículas como niños berrinchudos,
Él permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Su silencio era tan denso, tan cargado de energía contenida, que llenaba la habitación como una presencia física asfixiante. Los emperadores rivales, esos títeres de sangre azul, temblaban ante esa quietud calculada. ¿Por qué un simple silencio podía aterrorizar a hombres que controlaban ejércitos de cientos de miles de soldados? Porque el silencio de Napoleón no era vacío existencial. Era océano profundo rebosante de corrientes submarinas que podían arrastrarte al abismo sin previo aviso. Cada pausa milimétrica contenía estrategias militares que sus enemigos no podían descifrar ni en sus pesadillas más creativas. Cada momento de quietud representaba 1000 batallas libradas simultáneamente en su mente privilegiada. Su silencio era el sonido aterrador de un genio procesando información que otros ni siquiera percibían en el horizonte de su conciencia limitada. Pero aquí viene la parte que te va a destrozar por dentro. Ese silencio napoleónico que dominaba continentes enteros nació de la soledad más absoluta y devastadora que puedas imaginar. En su exilio final en Santa Elena, cuando ya no tenía nada que perder y todo que confesar, reveló que desde niño había aprendido la lección más amarga de la existencia humana. Las palabras son traicioneras por naturaleza, que los hombres utilizan el lenguaje como una máscara sofisticada para ocultar sus verdaderas intenciones, que siempre son egoístas y destructivas. Por eso desarrolló meticulosamente el poder sobrenatural de comunicar verdades profundas sin pronunciar una sola sílaba. Napoleón entendió algo que la sociedad actual ha olvidado completamente en su obsesión neurótica por el ruido constante. El hombre que necesita explicarse constantemente, que justifica cada respiración, cada decisión, cada momento de silencio, abdica automáticamente de su autoridad natural. Se devala como una moneda falsificada. En el laberinto complejo de las relaciones humanas, quien más habla desesperadamente, menos poder real posee. Es una ley tan inmutable como la gravedad. Sus generales más experimentados, veteranos de 100 batallas sangrientas, lo temían infinitamente, más cuando callaba que cuando gritaba órdenes en el fragor del combate. Su silencio contenía la amenaza de lo absolutamente impredecible. Cuando Napoleón guardaba silencio antes de una batalla decisiva, sus soldados sabían instintivamente que algo monumental, algo que cambiaría el curso de la historia, estaba por suceder. No necesitaba arenga épica. Su presencia silenciosa era más motivadora que cualquier discurso elaborado por los mejores oradores de la época. En las cortes europeas, donde la palabrería vacía era considerada arte refinado, el silencio napoleónico causaba estragos psicológicos. Las damas aristocráticas, acostumbradas a hombres que las agasajaban con cumplidos baratos, se sentían completamente desorientadas ante alguien que las evaluaba en silencio. Los diplomáticos más astutos perdían sus estrategias preparadas cuando se encontraban con esa quietud que no podían manipular ni interpretar. Esta sabiduría napoleónica se convierte en tortura psicológica en el mundo moderno enloquecido. Vivimos en una época demencial donde el ruido constante, el parloteo incesante, se confunde patéticamente con relevancia social, donde quien no habla cada 5 segundos se considera inexistente, invisible, irrelevante. Pero tú, como Napoleón, en su época de decadencia aristocrática, has descubierto que tu silencio es tu mayor fortaleza, y eso te convierte automáticamente en una amenaza existencial para el orden social establecido. Si esto te hizo sentir menos solo en tu laberinto personal, deja tu like y quédate conmigo, porque descubriremos cómo Napoleón transformaba el rechazo social más brutal en fuerza auténtica e imparable. Te voy a decir algo que duele como hierro candente, pero que necesitas escuchar para liberarte. Tu silencio molesta profundamente porque revela la vacuidad aterradora de quienes te rodean. En una sociedad obsesionada patológicamente con el ruido constante, con la verborrea incesante, tu quietud se convierte en espejo cruel e implacable de la insignificancia ajena. Y nadie,
Absolutamente nadie perdona esa revelación involuntaria que destroza su autoestima construida sobre mentiras sociales. Napoleón enfrentó exactamente el mismo rechazo sistemático que tú experimentas ahora en tu carne viva. En los salones parisinos de la época, donde la superficialidad se había elevado a categoría de arte, su silencio calculado era interpretado como arrogancia insoportable por mentes que no podían concebir profundidad auténtica. Las damas de la corte, esas mariposas decorativas, susurraban veneno puro cuando decían que era un hombre sin educación social adecuada. Los nobles de sangre azul lo consideraban un advenedizo vulgar que no sabía comportarse según los códigos refinados de su clase parasitaria. Pero él había descubierto algo que ellos jamás entenderían aunque vivieran 1000 vidas. El poder real, ese que realmente transforma realidades, no necesita validación externa de ningún tipo. No mendiga aprobación, no busca aplausos, no implora reconocimiento. Simplemente existe y transforma todo lo que toca por su mera presencia. ¿Reconoces ese patrón devastador en tu vida cotidiana? Cuando guardas silencio reflexivo en reuniones sociales llenas de conversaciones vacías, inmediatamente te etiquetan como antisocial, como alguien con problemas de integración. Cuando deliberadamente no participas en conversaciones que no llevan absolutamente a ninguna parte, te llaman orgulloso, altivo, despectivo. Cuando conscientemente eliges no explicar tus decisiones personales a personas que no tienen la capacidad de comprenderlas, te acusan de frialdad emocional. Pero la verdad brutal, esa que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, es que tu silencio expone la desesperación patética ajena por llenar el vacío existencial con palabras completamente inútiles. Tu quietud revela que la mayoría de personas hablan no para comunicar algo valioso, sino para escapar del terror de enfrentarse a su propia vacuidad interior. La sociedad actual ha construido un laberinto complejo de máscaras comunicativas. Todo el mundo habla incesantemente, pero nadie dice absolutamente nada real, nada que importe, nada que trascienda. Se exige participación obligatoria en diálogos que no llevan a ninguna parte excepto al agotamiento mental. Se penaliza socialmente de manera despiadada a quien se niega rotundamente a usar esas máscaras conversacionales que ocultan la ausencia de contenido auténtico. Tu silencio es una negativa radical, casi revolucionaria, a participar en esa farsa colectiva que consume la energía vital de millones de personas diariamente. Es una declaración de independencia emocional que amenaza los cimientos mismos de la estructura social basada en la comunicación superficial. Napoleón comprendía con claridad matemática que el hombre auténtico vive en constante desarraigo emocional. No pertenece completamente a ningún grupo social porque su verdad interior es demasiado grande, demasiado compleja, demasiado profunda para ser contenida en las estructuras sociales convencionales diseñadas para mentes promedio. Su silencio era la expresión natural de esa soledad existencial. No hablaba porque habitaba un espacio emocional que otros no podían comprender sin sufrir una transformación completa de su conciencia. Pero aquí está la parte más dolorosa, la que te va a hacer sangrar por dentro. Ese silencio napoleónico también era una forma sofisticada de protección emocional. Había aprendido, a través del sufrimiento más intenso, que revelar demasiado de su interior era regalar ventajas estratégicas cruciales a sus enemigos. En el amor, en la amistad, en los negocios, en todos los aspectos de la existencia humana, quien muestra todas sus cartas emocionales primero, pierde el juego antes de que termine. ¿Cuántas veces has sentido esa misma necesidad visceral de proteger tu vulnerabilidad más profunda detrás del escudo del silencio? ¿Cuántas veces has intuido con precisión quirúrgica que hablar demasiado, revelar demasiado, sería traicionarte a ti mismo de la manera más cobarde posible? Napoleón sabía que el hombre verdaderamente fuerte debe administrar sus revelaciones personales como un general administra sus recursos militares, con estrategia calculada, con timing perfecto,
con objetivos claros. Tu silencio no es defecto de carácter, es evolución consciousness. Es la manifestación madura de alguien que ha aprendido a valorar sus palabras como oro puro, que ha entendido que la comunicación auténtica requiere receptores dignos de esa autenticidad, que ha aceptado la soledad como precio necesario e inevitable de la integridad personal absoluta. Tu quietud es rebeldía contra un mundo que exige participación en su mediocridad colectiva. Es resistencia contra la tiranía de la superficialidad obligatoria. Es la preservación de tu esencia auténtica en un mundo que quiere convertirte en eco de voces ajenas. Si esta verdad resonó en las profundidades de tu alma, suscríbete y prepárate para entender cómo Napoleón usaba el dolor del rechazo social para forjar una voluntad absolutamente inquebrantable. Ahora viene la lección más amarga y transformadora que Napoleón puede enseñarte sobre el silencio como arma de dominio absoluto. Prepárate mentalmente, porque esta verdad va a remover algo tan profundo en tu interior que vas a sentir como si te arrancaran una parte del alma para mostrarte lo que hay debajo. El silencio napoleónico no era pasividad cobarde, no era la quietud del derrotado que no tiene nada que decir. Era violencia pura, contenida en un recipiente de autocontrol absoluto. Era la fuerza destructiva de 1000 tempestades concentrada en la quietud más absoluta que puedas imaginar. Cuando Napoleón callaba ante sus enemigos más peligrosos, no estaba siendo pacífico ni diplomático. Estaba siendo letal de una manera que trasciende la violencia física. Su silencio era el momento previo al rayo que parte el cielo en 2 mitades perfectas. Era la calma sobrenatural que precede al huracán que arrasa con todo a su paso. Era la quietud del depredador perfecto, segundos antes de saltar sobre su presa indefensa. Pero ¿cuál era el secreto alquímico de esa transformación sobrenatural? ¿Cómo convierte un hombre su dolor más devastador en arma silenciosa de dominio? La respuesta está en lo que Napoleón llamaba la alquimia del desarraigo emocional. Había aprendido a través del sufrimiento más intenso a procesar cada rechazo humillante, cada humillación pública, cada momento de soledad devastadora, hasta convertirlos en componentes fundamentales de su poder personal. Esta transformación no es teórica, es práctica, sangrienta, real. Escucha esto con toda tu atención. Tu silencio se vuelve verdaderamente dominante cuando deja de ser reacción defensiva desesperada y se convierte en elección estratégica calculada. Napoleón. No callaba porque fuera tímido, inseguro o porque le faltaran palabras inteligentes que decir. Callaba porque había calculado con precisión matemática que su silencio produciría resultados más devastadores que cualquier discurso elaborado por los mejores oradores de Europa. La diferencia abismal entre el silencio del débil y el silencio del fuerte es la intención que lo alimenta desde las profundidades. El débil calla por miedo paralizante, por inseguridad crónica, por no saber qué decir en momentos cruciales. El fuerte calla por poder consciente, por estrategia elaborada, por saber exactamente el efecto psicológico que va a generar en sus oponentes. Napoleón había desarrollado la capacidad sobrenatural de usar su silencio como un bisturí emocional que cortaba con precisión quirúrgica exactamente donde más dolía. Podía destrozar la confianza de un enemigo con una simple mirada silenciosa. Podía desarmar completamente la estrategia de un oponente simplemente negándose a responder cuando se esperaba una reacción emocional. Pero aquí viene la parte que más duele, la que te va a hacer sangrar lágrimas de reconocimiento. Para desarrollar ese silencio verdaderamente dominante, Napoleón tuvo que renunciar completamente a la necesidad humana básica de ser comprendido. Tuvo que aceptar que la mayoría de las personas jamás entenderían la profundidad oceánica de su mundo interior. Tuvo que abrazar la soledad más absoluta como compañera permanente, no como visitante temporal que se puede espantar con distracciones sociales. ¿Estás realmente dispuesto a pagar ese precio en sangre emocional? ¿Puedes renunciar conscientemente
a la validación externa que tanto necesita tu ego herido y sediento? Porque esa es la transformación real, la que separa a los hombres auténticos de los niños eternos. Convertir tu necesidad desesperada de aprobación en indiferencia estratégica absoluta. Napoleón había trascendido la necesidad infantil de que lo entendieran. No buscaba que lo amaran, buscaba que lo respetaran. Y había descubierto la ley inmutable de que el respeto auténtico nace del poder demostrado, no de la simpatía mendigada. La técnica napoleónica del silencio dominante se basa en 3 pilares fundamentales que debes dominar como un artista. Domina su instrumento. Timing perfecto, intensidad controlada y propósito específico. Primero desarrollas la capacidad casi psíquica de saber exactamente cuándo callar y cuándo hablar. No todos los momentos son apropiados para el silencio estratégico. Hay batallas que se ganan hablando con elocuencia y batallas que se ganan callando con dignidad. Napoleón sabía distinguir entre ambas situaciones con precisión matemática que rayaba en lo sobrenatural. Segundo, aprendes meticulosamente a manejar la intensidad electromagnética de tu presencia silenciosa. El silencio vacío, ese que surge del no tener nada que decir, es completamente invisible para otros. El silencio cargado de energía consciente, ese que surge de tener demasiado que decir pero elegir no decirlo, es magnético hasta niveles hipnóticos. Napoleón llenaba sus silencios con una intensidad emocional tan densa que las personas físicamente sentían su presencia aunque no pronunciara una sola palabra. Tercero, cada silencio debe tener un propósito específico y medible. Napoleón no callaba por capricho emocional o por reacción instintiva. Callaba para observar debilidades, para intimidar estratégicamente, para crear expectativa psicológica, para generar incomodidad específica en sus oponentes que los llevara a cometer errores cruciales. Su silencio era una herramienta de precisión quirúrgica con objetivos claros y medibles, no una reacción emocional incontrolada surgida del dolor o la confusión. Pero la verdad más brutal de todas, la que va a destrozarte y reconstruirte simultáneamente, es esta. El silencio dominante napoleónico también era una forma consciente de soledad elegida. Cuando decides usar tu silencio como arma de dominio personal, automáticamente te separas del rebaño humano que necesita ruido constante para sentirse vivo y relevante. Te conviertes en una isla emocional en medio de un océano de mediocridad. Parlan China. Y las islas, por definición geográfica y existencial, están rodeadas de agua por todos lados. No hay puentes, no hay conexiones superficiales. Solo la inmensidad del mar que separa tu grandeza de la pequeñez ajena. Napoleón sabía que el precio inevitable de su poder silencioso era la incomprensión perpetua, que viviría rodeado de personas, pero emocionalmente aislado, que su grandeza sería simultáneamente su corona y su cárcel. Pero había tomado la decisión más difícil que puede tomar un hombre. Prefería estar solo en la cima de su autenticidad que acompañado en la mediocridad cómoda del rebaño. ¿Puedes tomar esa misma decisión devastadora? ¿Puedes aceptar que tu silencio te elevarás a alturas que otros no pueden alcanzar, pero también te aislará de las conexiones superficiales que tranquilizan a las masas? ¿Estás preparado para ser respetado, pero no necesariamente amado, admirado, pero no necesariamente comprendido? Comenta tu historia personal abajo y espera el mensaje final de Napoleón que te dará fuerza sobrenatural para seguir adelante sin necesidad de explicarte ante absolutamente nadie. El último regalo que Napoleón puede darte sobre el poder transformador del silencio es simultáneamente el más liberador y el más aterrador que recibirás en tu existencia. Es la comprensión final, casi espiritual, de que cuando dominas verdaderamente tu silencio hasta niveles maestros, ya no necesitas el mundo exterior para validar tu existencia. El mundo te necesita a ti. En Santa Elena, durante sus últimos años de exilio forzado, cuando ya no tenía ejércitos que comandar ni imperios que conquistar, Napoleón alcanzó la maestría absoluta del silencio dominante. Ya no callaba para estrategia militar
o maniobra política calculada. Callaba porque había trascendido completamente la necesidad humana de validación externa. Su silencio se había convertido en una forma de existencia superior, casi divina. Era la expresión natural de un hombre que había encontrado la paz más profunda en su propia grandeza incomprendida, que había aceptado su destino de ser un gigante entre enanos sin resentimiento ni amargura. Esa es la transformación final que te espera si tienes el valor de atravesar el proceso completo. El momento sagrado en que tu silencio deja de ser defensa desesperada contra un mundo hostil y se convierte en expresión natural de tu poder interior consolidado. Cuando ya no te callas porque otros no te entienden, sino porque has encontrado en tu universo interior un mundo infinitamente más interesante que cualquier conversación externa. Napoleón descubrió la ley fundamental del dominio personal. El hombre que domina completamente su silencio, domina automáticamente su destino. Porque quien controla conscientemente sus palabras, controla sus pensamientos. Quien controla sus pensamientos, controla sus emociones. Quien controla sus emociones, controla su realidad física. El silencio consciente es el primer eslabón dorado de esa cadena inquebrantable de dominio personal absoluto. Pero esta transformación requiere que hagas las paces definitivas con tu soledad existencial, que dejes de ver el aislamiento como castigo injusto y empieces a verlo como privilegio exclusivo. Napoleón entendía que la soledad del hombre verdaderamente fuerte no es abandono cruel del universo. Es selección natural inevitable. Es el resultado automático de haberse elevado por encima del nivel promedio de conciencia humana. Cuando te elevas, automáticamente te alejas. Es física, emocional, básica. No es selección, es consecuencia natural de tu evolución personal. Tu silencio molesta a nivel visceral, porque es prueba viviente de que se puede existir sin necesidad de aprobación constante de otros. En un mundo donde todos mendigan atención desesperadamente a través de palabras vacías y publicaciones narcisistas, tu quietud es una declaración devastadora de independencia emocional. Es la demostración práctica de que has encontrado en tu interior lo que otros buscan desesperadamente en el exterior. La técnica final napoleónica, la que corona todo el proceso, es aprender a usar tu silencio como espacio sagrado de creación, no solo como arma de defensa o dominación. Cuando callabas por dolor, tu silencio era reactivo, surgía del sufrimiento. Cuando callas por poder, tu silencio es creativo, surge de la abundancia interior. En esos momentos de quietud absoluta, Napoleón diseñaba imperios completos, planificaba conquistas que cambiarían la historia, visualizaba futuros que otros ni siquiera podían imaginar en sus sueños más ambiciosos. Su silencio era el laboratorio donde su genio forjaba realidades que luego impondría al mundo. Tu silencio puede convertirse en el laboratorio sagrado donde forjas tu grandeza personal, donde procesas las experiencias sin el ruido contaminante de opiniones ajenas, donde tomas decisiones basadas exclusivamente en tu sabiduría interior, no en consensos sociales mediocres, donde te conectas con esa parte tuya que conoce verdades que las palabras jamás podrán expresar adecuadamente. Napoleón sabía que el hombre verdaderamente silencioso tiene acceso privilegiado a niveles de información que están completamente vedados para quienes viven sumergidos en el ruido constante de la sociedad moderna. En el silencio profundo y consciente, puedes escuchar tu intuición estratégica, hablándote con claridad cristalina. Puedes percibir las intenciones ocultas de otros como si fueran transparentes. Puedes anticipar movimientos y consecuencias que el análisis racional nunca detectaría. Desarrollas una especie de radar emocional que te permite navegar la realidad con ventajas que otros ni siquiera saben que existen. Pero la transformación más poderosa de todas, la que marca la diferencia entre el poder primitivo y el poder refinado, es esta. Cuando tu silencio se vuelve verdaderamente dominante, ya no lo usas para controlar a otros. Lo usas para controlarte a ti mismo con precisión absoluta. Napoleón había entendido que el poder real
no está en manipular el exterior, sino en gobernar el interior con precisión quirúrgica, que el hombre que se domina completamente a sí mismo, automáticamente domina todo lo que toca. Tu silencio se convierte en tu reino personal, un espacio donde solo tú tienes autoridad, donde puedes ser completamente auténtico sin máscaras ni disculpas, donde puedes procesar la realidad según tus propios términos, no según las expectativas ajenas. ¿Estás listo para esa evolución final? Puedes pasar de usar tu silencio como escudo defensivo a usarlo como reino creativo. ¿Estás preparado para habitar tu grandeza sin necesidad de que otros la reconozcan o la aplaudan? La respuesta a esas preguntas determinará si te conviertes en emperador de tu propia existencia o sigues siendo súbdito de las opiniones ajenas. Comparte esta historia con alguien que necesita entender urgentemente que su silencio no es debilidad social, sino fortaleza en estado puro, y prepárate para el mensaje final transformador que cambiará para siempre tu relación con el poder personal. Napoleón Bonaparte nos deja con una verdad final que grabará fuego eterno en las profundidades de tu alma. El que habla menos, gobierna más, porque ha aprendido a gobernar el único territorio que realmente importa en esta existencia, su mundo interior. Tu silencio no es ausencia de vida, es presencia total, concentrada, refinada. No es vacío existencial, es plenitud consciente destilada por el sufrimiento transformado en sabiduría. No es debilidad social, es poder en su estado más puro y refinado, poder que no necesita demostraciones externas porque se sostiene por su propia grandeza interior. Napoleón lo sabía cuando conquistaba Europa sin gritar. Tú ahora también lo sabes cuando conquistas tu propia existencia sin explicarte. Si llegaste hasta aquí navegando por este laberinto de verdades brutales, es porque algo en las profundidades de tu interior reconoció esta sabiduría ancestral. Porque tu alma susurró sí, con una certeza que trasciende la razón cuando escuchaste que tu silencio es tu corona invisible, que tu quietud consciente es tu fortaleza absolutamente inexpugnable, que tu soledad elegida es tu reino personal, donde solo tú tienes autoridad soberana. El mundo enloquecido va a seguir pidiendo desesperadamente que te expliques, que justifiques cada momento de tu silencio, que llenes espacios vacíos con palabras innecesarias para tranquilizar la ansiedad ajena. Pero tú ahora sabes, con la certeza de quien ha tocado una verdad universal, que no debes absolutamente nada a quienes no comprenden la magnificencia de tu quietud interior. Tu silencio es tu soberanía emocional, tu derecho inalienable a existir según tus propios términos, tu negativa revolucionaria a participar en la farsa colectiva de la comunicación superficial obligatoria. Napoleón conquistó medio mundo conocido con estrategias que nacían en el silencio de su genio solitario. Tú puedes conquistar tu propia existencia completa con la misma arma secreta, el silencio que domina sin explicarse, que gobierna sin justificarse, que triunfa sin necesidad de aplauso externo. El silencio que convierte tu soledad en fortaleza, tu quietud en poder, tu aparente distancia en superioridad auténtica. Si esta historia tocó algo profundo e innegable en tu ser, si reconociste tu propia experiencia reflejada en la sabiduría napoleónica, demuéstralo de manera concreta. Dale like a este video para que yo sepa que entendiste el mensaje y que estás listo para la transformación. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo secretos de poder personal que la sociedad mediocre prefiere mantener ocultos porque amenazan su estructura de control. Comenta abajo qué parte específica de esta historia napoleónica resonó más profundamente en tu experiencia personal. Cuéntame cómo tu silencio ha sido malinterpretado y cómo ahora lo vas a usar como arma de dominio personal. Pero sobre todo, y esto es crucial, comparte este mensaje transformador con ese hombre que conoces y que necesita entender urgentemente que su silencio no es defecto de carácter, sino evolución consciousness, que su quietud no es problema social, sino solución personal,
que su tendencia natural al aislamiento no es enfermedad mental, sino síntoma claro de grandeza incomprendida por mentes promedio. Hay hombres ahí afuera que están sufriendo porque no entienden su propia naturaleza silenciosa, que se sienten culpables por no ser parlanchines, que creen que algo está mal con ellos porque prefieren la profundidad de su interior a la superficialidad del exterior. Tu compartir puede salvar a alguien de años de autorrechazo destructivo. Y si realmente entendiste todo lo que Napoleón quiso enseñarte sobre el poder absolutamente transformador del silencio dominante, si llegaste hasta el final de este viaje épico por el laberinto de la soledad masculina, si estás listo para abrazar tu grandeza silenciosa, sin disculpas ni explicaciones innecesarias, escribe fuerza en los comentarios para mostrar que llegaste hasta el final y que desde hoy tu silencio será tu arma más poderosa, tu reino más sagrado, tu corona más preciada. El que habla menos, gobierna más. Tu silencio es tu imperio invisible. Napoleón lo sabía en Santa Elena. Ahora tú también lo sabes en tu propia isla de grandeza. La conquista de ti mismo comienza con el dominio de tu silencio. El resto es solo consecuencia inevitable.